Hola, soy Ernesto Rivera del Lado B y voy a conversar ahora con la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román. Bienvenida al Lado B, Isabel. Muchas gracias, Ernesto. Un gran gusto saludarte como siempre. Isabel, la educación en Costa Rica está en crisis. Ustedes en el Estado de la Educación han documentado, han hecho diagnóstico. Durante la pandemia las cosas empeoraron realmente. ¿Cómo caracterizarías el estado de la educación hoy, en esta etapa ya post-pandemia y con lo que llevamos de esta nueva administración del MEP? ¿La educación avanza o retrocede? Bueno, vamos a ver, una de las metas que señalábamos, Ernesto, para el 2023 eh, eran varias, ¿verdad? En primer lugar, que todos los estudiantes pudieran ir a la escuela y que tuvieran un ciclo lectivo sin interrupciones, ¿verdad? Y esto es muy importante por todo lo que pasó en los años anteriores, ¿verdad? Marcado por ese conjunto de interrupciones que formó parte de lo que nosotros denominamos el apagón educativo. Eh, Planteábamos que también uno de los desafíos para el 2023 era que pues mejorara la infraestructura del centro educativo, ¿verdad? Y de las aulas para que los niños pudieran asistir, digamos en el caso de los centros educativos que, por ejemplo, estaban cerrados por órdenes sanitarias y los estudiantes no podían asistir presencialmente, que tuvieran libros, bibliotecas, materiales y recursos para aprender de manera divertida, que cerráramos la brecha digital y que tuviéramos una red educativa con una buena conectividad, porque fue parte de los grandes déficits que nos mostró la pandemia que no habíamos resuelto. Eh, y también pues señalábamos que para el 2023 era muy importante que los estudiantes recibieran mucho apoyo para recuperar y acelerar los aprendizajes que no habían adquirido en la pandemia. Recordemos que hubo una fuerte contracción de los aprendizajes en áreas claves como español, matemáticas, ¿verdad? Decíamos que es muy importante que los niños aprendieran a leer y a escribir para expresar sus ideas y además para que tuvieran unas trayectorias educativas exitosas, porque el tema de la lectura es un tema fundamental como una base para poder desarrollar con éxito esas trayectorias educativas. Decíamos también que era muy importante que los docentes recibieran capacitación en aspectos claves, por ejemplo, competencias digitales, porque fue parte, digamos, como de los grandes avances que hicieron durante la pandemia, ¿verdad? Durante muchos años no se atrevieron al tema digital y con la pandemia lo hicieron. Y bueno, la idea era que pues, se les pudiera dar un acompañamiento sostenido para que docentes que estaban en niveles iniciales pasaran a niveles avanzados. Ese Eh, era ese era el planteo o la aspiración al 2023. ¿Qué de eso Así. se, qué de eso? Bueno, digamos que en este momento todavía estamos nosotros produciendo el próximo informe del estado de la educación, ¿verdad? Y estamos pues haciendo esos estudios, esos análisis, ¿verdad? Hay algunas cosas donde ciertamente pues seguimos con tareas pendientes, ¿verdad? Como el tema de todo lo que tiene que ver con la conectividad, ¿verdad? Que es un reto que todavía no se ha resuelto, ¿verdad? El tema de las capacitaciones a los docentes tampoco vemos que sea un esfuerzo sistemático que se haya venido realizando, ¿verdad? En un tema clave que planteamos era el tema de la evaluación, ¿verdad? Necesitamos saber qué saben y qué no saben los estudiantes. Y bueno, en este aspecto, pues hubo una decisión de continuar con las nuevas pruebas, con pruebas estandarizadas, lo cual bien, está bien, va en la dirección correcta. Sin embargo, hay que hacerlo bien, ¿verdad? O sea, el tema de la evaluación es un tema fundamental porque en el proceso educativo, porque nos sirve para valorar los aprendizajes de los estudiantes, ver sus avances, desarrollar estrategias de apoyo
y capacitación, digamos, de apoyo y estrategias de recuperación. Y bueno, pues se ha emprendido este año, se han empezado a desarrollar esta línea, pero todavía no tenemos información, ¿verdad? Justamente, pues hemos solicitado la información de los modelos que se están, que el Ministerio de Educación en materia de evaluación está implementando, pero no hemos recibido información técnica, digamos, con los documentos técnicos que nos permitan, pues, todavía analizar en profundidad, bueno, cuál es el enfoque y un poco cómo va esto, cuáles son las tareas, las preparaciones que se han hecho, porque esto es un tema bien importante. Ernesto, la evaluación es un tema fundamental en todo sistema educativo, pero es un tema que requiere mucho cuidado, ¿verdad? Claro, en estos días, Isabel, se ha criticado mucho la llamada ruta de la educación que está impulsando el gobierno. Vos, como decís, como parte del Estado de la Educación, han pedido las bases técnicas y teóricas que justifican los cambios en el reglamento de evaluación. ¿Desde cuándo y a quién se la están pidiendo? Bueno, nosotros solicitamos desde febrero de este año solicitamos dos cosas al ministerio. Bueno, al ministerio y al Consejo Superior de Educación, porque el ministerio es quien ejecuta la política educativa, pero el Consejo Superior de Educación es quien define la política educativa. Al Consejo Superior de Educación, pues le solicitamos la información de esta decisión que hubo de cambio del reglamento de las evaluaciones, el reglamento de evaluación, y que pues se tomó la decisión de implementar nuevas pruebas, y ahí solicitamos pues cuál es el documento técnico que fundamenta estas pruebas. Y por otro lado, solicitamos al despacho de la señora ministra pues el documento de la ruta de la educación, que es la propuesta, digamos, que el gobierno tiene, porque en términos oficiales, pues lo que sí, lo único que conocemos son lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que son, digamos, como algunos objetivos eh, puntuales sobre lo que este gobierno pues está planteando. Y bueno, y en ese análisis estamos. Esta ruta de la educación debería ser un documento formal con fundamento técnico, ¿verdad? Sin lugar a dudas, porque, eh, digamos, todos digamos, las nuevas administraciones gubernamentales pues plantean sus acentos particulares en relación con el tema de lo que quieren hacer en el sistema educativo, ¿verdad? Y esa es como su margen de acción. Sin embargo, es muy importante, Ernesto, el tema de que hay políticas educativas que se vienen desarrollando, ¿verdad? O sea, programas de estudio, o sea, esfuerzos en los que el país ha venido invirtiendo por muchos años y entonces, y que son decisiones de política educativa de mediano y largo plazo, y que bueno, lo ideal es que se le dé continuidad a algunas políticas claves, ¿verdad? Aun cuando un gobierno quiera innovar en algunas cosas o poner algunas prioridades, lo peor que nos podría pasar es como retroceder, ¿verdad? Retroceder en temas estratégicos. Cuando, vos recién hablabas y el documento, el diagnóstico que ustedes hicieron, habla de que existe un apagón educativo. ¿En qué consiste ese apagón educativo? ¿Cómo se manifiestan las habilidades de los niños y las niñas ese apagón educativo? Bueno, eso es parte de lo que quisiéramos profundizar, digamos, al tener información que vamos a ver. Nosotros, cuando hablamos de apagón educativo, nosotros dijimos, bueno, el apagón educativo es como una confluencia de problemas no resueltos, ¿verdad? Que veníamos arrastrando en términos de eh, eh, desarrollo de habilidades de los estudiantes, bajo rendimiento educativo, problemas de infraestructura. A eso se sumó el golpe de la pandemia, que lo que generó fue una fuerte contracción de los aprendizajes, en el sentido de que lo que pudimos documentar en el último informe fue un recorte de los currículums, ¿verdad? Porque pues había que en ese contexto de pandemia se hizo una priorización de aprendizajes que al final lo que significó es que en programas como español los niños recibieran, por ejemplo, el 50% de los aprendizajes esperados. Y esto es muy grave porque en algunos años claves como primer grado, segundo grado
ahí hubo unos recortes muy importantes que hace que efectivamente, pues eso es un año clave para adquirir, bueno, son años claves para adquirir habilidades, preescolar y primaria. Son como ese periodo para aprender, para desarrollar la lectoescritura inicial, desarrollar las primeras bases de la lectura y la escritura. Y ojo acá, Ernesto, aprender no se aprende en un momento único, ¿verdad? Usted no aprende en primer grado, no, hay todo un proceso anterior en preescolar que sienta las bases para que los niños logren luego de codificar, ¿verdad? Y aprender asociar fonemas y grafemas. Y esto no necesariamente ocurre en un solo momento, ¿verdad? El aprender a leer es un proceso que se da desde preescolar y se va desarrollando en distintas etapas, primer ciclo, segundo ciclo. ¿Y qué fue lo que la pandemia, pues, generó? Bueno, que esas bases, esas etapas no se hayan cumplido y muchos niños no hayan aprendido a leer bien. Estamos haciendo, como parte del próximo informe, investigaciones con docentes de primer grado y docentes de cuarto grado para ver cómo recibieron a esos niños, ¿verdad? Y justamente en este momento estamos procesando la información, porque, digamos, lo que advierte en el mundo, distintos estudios de la UNESCO, de la UNICEF, del Banco Mundial, han señalado, pues, esta tendencia que ya es, que a nivel mundial, un incremento de lo que se llama la pobreza de los aprendizajes. ¿Qué significa? Niños de 10 años que a los 10 años no saben leer y comprender un texto. Y esto tiene que ver con bases que no construyeron en esos primeros años de vida. Entonces, el país, ¿qué pasó? Nosotros en el informe, pues, pudimos documentar, hubo un recorte de sus aprendizajes, pero ¿qué saben y qué no saben los chicos? Se implementaron las pruebas FARO, pero no ha habido mucha divulgación por parte del ministerio de esas pruebas, digamos, en términos de los resultados. Se hicieron durante el 2021 también, se construyó un sistema, el CIRIMEP, que era evaluaciones que los docentes venían haciendo en las aulas, que subían a la plataforma de CIRIMEP, pero que tampoco a este momento, bueno, al día de hoy no tenemos nosotros acceso a la información de CIRIMEP, donde había información que por lo menos empezaba a decir, bueno, qué sabían y qué no sabían. Estos programas se continúan, se mantienen, pero la información no está pública. Eso es. Bueno, ahí parece, se están haciendo transformaciones, ¿verdad? Ya no tenemos las pruebas FARO, ahora pues se han propuesto unas nuevas pruebas, ya no tenemos, parece el CIRIMEP, se está proponiendo un nuevo sistema, y hay esas transformaciones, ¿verdad? Claro, pero cómo comparar la evolución si estamos cambiando los parámetros? No va a poder ser comparable. No, 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 no. Y eso es parte de los grandes preocupaciones, ¿verdad? Las grandes preocupaciones es que en todos estos temas, Ernesto, no se puede improvisar, ¿verdad? Nosotros no podemos ni correr, ¿verdad? Hay que ir despacio y con buena letra. Hay que preparar a los estudiantes, hay que preparar a los docentes, ¿verdad? Porque estos son procesos muy delicados, ¿verdad? Donde estás sometiendo a los niños y a los jóvenes a procesos de evaluación, cuya información, digamos, que es un enorme esfuerzo que tiene que darnos resultados válidos, comparables. Por eso es muy importante que las pruebas sean, pues, estandarizadas, digamos, que podamos tener criterios, ¿verdad? Que se puedan comparar, ¿verdad? La situación que dejó la pandemia era, uno tenía la impresión y tiene la impresión de que hay una cierta urgencia por entrarle a temas de fondo. Y no parece haber muchos cambios en este sentido. La infraestructura educativa sigue en muy mal estado, no se ha logrado hacer grandes inversiones. ¿Cuáles podrían ser, a tu juicio, técnicamente, 3 prioridades del MEP para comenzar a salir del apagón educativo? Bueno, sin lugar a dudas, el tema de la evaluación es un tema muy importante, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? O sea, hay que
La evaluación no solamente es un tema de pruebas, ¿verdad? Es un tema de generar todo un sistema, construir un sistema, ¿verdad? Y ese es un tema sobre el cual vamos a profundizar en el próximo informe, porque las buenas prácticas internacionales te dicen que los países que más rápidamente pudieron reaccionar, ¿verdad?, frente a la pandemia, eran países que tenían organizados sistemas de evaluación robustos, ¿verdad? Y cuando digo robustos, es con un conjunto de componentes articulados, ¿verdad? La evaluación no solamente es evaluar a los estudiantes, pasa también por evaluar a los docentes, pasa también por evaluar a los centros educativos, es algo muchísimo más integral, está compuesta por temas, digamos, por un componente técnico muy fuerte, porque esto de crear instrumentos de medición para medición de habilidades y competencias se las trae, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en la construcción para garantizar la confiabilidad y la validez de los instrumentos y de la información. Y el otro tema que es muy importante es la devolución de la evaluación, porque la evaluación no se hace por, por sí misma, digamos, se hace para tener información que nos permita tomar decisiones. Entonces, digamos que ahí hay un tema muy importante. A nosotros también nos parece que es muy importante el tema de la conectividad. O sea, Ernesto, si nos vuelve a agarrar otra pandemia, estamos exactamente en el mismo punto. Es decir, los estudiantes no están conectados. No, no. Y otro elemento que a mí me parece, a nosotros nos parece fundamental, tiene que ver con el tema de la capacitación de los docentes. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí hay un nudo gordiano, diría yo, ¿verdad? Porque, eh, digamos, nosotros en este momento, por distintas razones, los docentes no pueden ser sacados digamos, de su jornada laboral para nada, ¿verdad? Y esto, digamos, que es una medida que busca que el docente esté, pues en lo que tiene que estar, también a veces es un poco extrema en el sentido de que ni siquiera para capacitación. Entonces, la oferta de capacitación que debería ser obligatoria, un espacio en esa jornada laboral de los docentes, en este momento no lo tenemos. Entonces, todo lo que ganamos en los aprendizajes que los docentes y los directores de los centros educativos hicieron en un conjunto de habilidades, por ejemplo, las competencias digitales, no las estamos fortaleciendo. Y pretender, digamos, que esto sea algo que se va a resolver autodidacta, de una manera autodidacta, con un montón de plataformas de aquí por allá que se le puedan ofrecer, ya sabemos que eso no resulta, ¿verdad? La investigación te dice que es muy importante el acompañamiento de los docentes y ojalá en el aula, ¿verdad? Una capacitación con mentores, ¿verdad? Y esto es un tema de primer orden, ¿verdad? Y obviamente, Ernesto, el tema de los planes de nivelación y de recuperación, ¿verdad? Porque el informe señaló que necesitamos esos planes de nivelación y por eso es muy importante, volviendo a tu punto de por qué es un documento importante, tener un documento sobre la ruta de la educación, porque se necesita saber cuáles los objetivos, la planificación, los recursos que están disponibles. Y esto es fundamental y ahí te digo cuál es la cuarta prioridad, pero yo diría que es la primera en realidad, que es el tema de la inversión en educación. Es un tema que nos preocupa montones porque realmente vamos en la dirección contraria. Ha habido una reducción en el marco de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la regla fiscal, con toda la situación económica del país. Ha habido realmente un impacto muy, muy fuerte en el tema de la inversión en educación, que justamente en este momento... ¿Cuánto se ha reducido la Bueno, inversión? en este momento estamos pues menos del 6%, ¿verdad? Y esto es muy grave, ¿verdad? Esto es muy grave porque ahí sí que tenemos retrocesos porque aquí el tema de la inversión en educación es un piso mínimo, Ernesto. Y aquí lo peor que nos puede pasar como país es que no salgamos a defender, digamos, la inversión en educación como un todo, ¿verdad? Como un mandato constitucional, porque este país se comprometió, o sea, tiene el mandato constitucional de invertir el 8% del Producto Interno Bruto en educación,
Esto que era una política, que es claramente una política de Estado, no se está cumpliendo. ¿Qué significa eso? Que debería estar, pues, en las máximas autoridades del ministerio defendiendo la inversión en educación. Claro. Porque lo peor que nos puede pasar es entonces empezar en una equivocada discusión de que entonces mejor pasémosle plata a este nivel y no al otro, porque este es más importante y no el otro, ¿verdad? Incluso recomendaciones como decir, bueno, no, quitémoslas a las universidades, invertamos más en los primeros niveles. Todos los niveles son importantes, ¿verdad? Lo peor que nos podemos poner es en esa discusión, que ya además es una discusión, por ejemplo, una discusión muy vieja ya de los años 90. Me acuerdo, Ernesto, que el Banco Mundial eh, recomendaba a los países reducir la inversión en la educación superior para pasársela a los primeros niveles. Y eso fue una política que, por ejemplo, en el caso de África fue terrible, porque significó descapitalizar, digamos, le quitó a África la posibilidad de desarrollar la educación superior y le quitó 20 años de desarrollo. Claro. ¿Verdad? O sea, cuando se le dijo, bueno, no, aquí mejor invertamos en los primeros niveles y no ahí, ¿para qué? Si ahí no estamos. Fue terrible, ¿verdad? Claro. Ahora ¿cómo ves las señales que se envían desde el MEP? ¿Hay una intención de ir en la dirección correcta, de hacer transparente? Porque se ha criticado que se habla de la ruta de la educación, pero no se aterriza exactamente en qué consiste y con qué bases técnicas. Bueno, o sea, yo en este momento prefiero emitir criterio cuando tengo un documento al frente, ¿verdad? Porque es que no, o sea, como decía alguien por ahí, el pensamiento eh, científico requiere tiempo y precisión, porque si no deja, se convierte en una simple opinión. Y yo, digamos, por lo menos en el caso del Estado de la Educación, pues nosotros preferimos tener esos documentos, esa documentación antes de emitir pues criterio. Ciertamente, pues es como creo que en este momento, pues la solicitud que más se le hace al ministerio, y creo que va en la dirección de que también los sectores quieran, digamos, como saber los parámetros, ¿verdad? Las metas, los recursos con los cuales se dispone, ¿verdad? Porque yo puedo decir un objetivo, pero ¿cuál es en este margen de recursos tan restringido? ¿Cuál es la posibilidad? Porque, bueno, ¿Cómo sí, se va a llegar a ese objetivo con la plata que tenemos? con la plata que tenemos es muy difícil una serie de cosas y temas estratégicos, Ernesto. Por ejemplo, el tema de las becas para los estudiantes. Uno de los grandes logros que nosotros habíamos tenido cuando empezó el país a volver a aumentar la inversión en educación fue fortalecer los incentivos para estudiar. Y eso nos permitió, fue muy importante porque nos permitió reducir los niveles de exclusión que allá en los años 90, 2000, especialmente en el 2000, eran particularmente altos y que veníamos logrando reducir. Si eso se nos cae en un contexto, Ernesto, donde aumenta significativamente el número de hogares en pobreza, estamos en problemas, ¿verdad? Estamos en problemas porque el riesgo de exclusión obviamente que se incrementa. Claro. De las familias que ven como un alto costo de oportunidad enviar a sus hijos a la escuela y mejor los saca a trabajar. Bueno, ese tipo de cosas. El recorte está afectando becas y qué más. Bueno, en general todo el tema de las inversiones que se pueden hacer, obviamente todo el tema de infraestructura, todo lo que tiene que ver con bienes de capital, ¿verdad? Entonces, es un tema, además hay todo un tema de recambio generacional en el ministerio, ¿verdad? Cosas que ya el Estado de la Educación venía advirtiendo de docentes que se iban a pensionar y que había que hacer todo un recambio, ¿verdad? Y ahí hay todo un ámbito que yo, por lo menos todavía no vemos muchos avances, es por ejemplo todo lo que tiene que ver con los sistemas, la mejora en los sistemas de contratación del ministerio. Por ejemplo, ¿te acordás que en el 2020 se aprobó el examen de idoneidad para que nosotros seleccionáramos a los mejores docentes? Bueno, de eso no hemos visto mucho avance, ¿verdad? Eh, eh, y esos son de los temas
que son fundamentales, porque ahí es donde te estás jugando la selección de los mejores docentes, ¿verdad? Esos que vas a seleccionar y que vas a tener en los próximos 20, 30 años. Claro. Isabel, un panorama por lo menos alarmante, el de la educación hoy. Sí, yo diría que pues estamos, hay una serie de metas que están planteadas para el 2024, ¿verdad? De lo que pues logramos escuchar en la presentación pues que se hizo de la ruta de la educación, ¿verdad? Que hasta ahora pues es lo que tenemos, es un PowerPoint. Eh, Muchos de los objetivos que se plantean están propuestos para lograrse en el 2024. Sí, pero el gran tema, Ernesto, es qué pasó con el 2023, Claro. ¿verdad? Ya se nos fue otro año y no podíamos darnos ese lujo, ¿verdad? O sea, no podíamos darnos el lujo de que en el 2023 pues no hiciéramos Un eh, año perdido, el 2023. un año en el que debimos haber hecho más cosas sustantivas de apoyo a los docentes y a los estudiantes para recuperar y para salir para empezar a sentar las bases de salida del apagón educativo, ¿verdad? Eh, entonces, realmente, de lo que estaremos documentando, creo que sí vamos a tener que tener una reflexión más profunda, Ernesto, yo diría, de la importancia que esta sociedad le otorga al tema de la educación. Habíamos hablado en el octavo informe que necesitábamos un acuerdo nacional sobre educación y mucho diálogo, pero parece que a veces el diálogo no está a la orden del día en el nuevo contexto, ¿verdad? O sea, y necesitamos hablar, todos los sectores son importantes y son necesarios, ¿verdad? No se puede excluir a ningún sector, ¿verdad? Más bien aquí todos tienen que sumar. Sí. Y creo que ese es el gran desafío, decir, bueno, en el contrato social costarricense, ¿qué lugar le estamos dando al tema de la educación? ¿Verdad? ¿Estamos realmente colocándolo en un lugar fundamental o estamos realmente volviendo a andar un camino que ya sabemos, que ya hemos recorrido de reducción de inversión fuerte en la educación y que ya sabemos, porque ya pasamos por ahí, ¿verdad? Entonces realmente deberíamos estar empeñados en un esfuerzo de garantizar una inversión sostenida y creciente de la inversión en educación y que esa inversión pues realmente pues nos asegure lo que todos andamos buscando, que es que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un acceso a esa educación equitativo y de calidad. Isabel Román, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos quedamos preocupados. Gracias, Ernesto. Un Gracias. abrazo. Hasta luego.